Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Sean todos bienvenidos a este espacio investigativo. Les saluda Karina Cooper y Héctor Cabrera. En el programa de hoy les llevamos la cuarta y última parte de la serie especial titulada Retos y amenazas del futuro para la humanidad. El mundo está iniciando su etapa más peligrosa. Desde hace décadas, el marcado incremento de las guerras en los últimos años está desbordando nuestra capacidad de afrontar las consecuencias. Desde la crisis mundial de los refugiados hasta la extensión del terrorismo, nuestro fracaso colectivo a la hora de resolver conflictos está engendrando nuevas amenazas y emergencias. Incluso en sociedades pacíficas, la política del miedo está provocando una polarización y una demagogia muy peligrosas. Es por esto que en esta edición estaremos hablando sobre el armamentismo, las guerras y las amenazas de guerra y malas políticas. De esta forma, damos inicio a Actualidad Semanal. Hoy se cree que Rusia tiene la mayor cantidad de armas nucleares con 4.300, no muy lejos está Estados Unidos con 4.000, según el Boletín de la Ciencia Nuclear de los Científicos Atómicos. A continuación, descubramos más sobre la situación de las armas en el mundo. En el siglo XIX, las grandes potencias comenzaron en secreto una gran carrera armamentista, ya que la guerra entre grandes potencias ya se veía venir y también sabían que deberían estar preparados para este gran confrontamiento que se venía asomando de a poco. El periodo en el cual las grandes potencias iniciaron su carrera armamentista fue llamada la Paz Armada. El nombre mismo decía todo sobre la época por la que se estaba pasando, ya que había paz, pero también se estaba preparando para la guerra, de ahí el nombre Armada. En el año 1945, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, fueron utilizadas en combate las primeras bombas atómicas. A partir de entonces, Estados Unidos realizó mejoras en el potencial de sus bombas. En el 1952 hizo explotar una bomba de hidrógeno con un poder destructivo 1000 veces superior a las utilizadas en el 1945. En el 1949, la Unión Soviética fabricó su primera bomba atómica y en el 1953 su primera bomba de hidrógeno. Posteriormente consiguieron fabricar armas atómicas Francia, Gran Bretaña, China y la India. Ante un mundo que está sobrecogido por el aumento de la carrera armamentista, el ministro y escatólogo Manuel Valdés nos habla de la horrenda crisis que hay a nivel mundial y la preocupación por la inversión en armas nucleares. Realmente el mundo está sobrecogido por el aumento de la carrera armamentista en esta nueva fase. Recientemente sale una investigación de un organismo con base en Estocolmo, donde plantea que en los últimos 5 años ha habido un incremento de la compra y venta de armas a nivel global en una proporción de 1.000 millones diarios de ventas de armas, lo que equivale en un promedio a unos 374.800 millones de dólares en lo que va de año 2017, una cifra escandalosa para los fines de lo que es la paz global, por lo que se determina en base a estos datos que más allá de la intención, lo que hay es una horrenda crisis de seguridad global y un estado de preocupación que genera ese estado de inversión en armas, por lo que pienso y creo que pudiera ser que tengan la intención, vamos a decir que tienen la intención, pero de ahí a traducirlo en una realidad como para generar un desarme global o para promover la tesis de una reducción de la venta de armas, no creo, realmente no creo. Hay que señalar que la sexta prueba nuclear de Corea del Norte a principios de septiembre y los ensayos de misiles sobre Japón, Estados Unidos ha recurrido a una táctica ya probada anteriormente, apretar a Pyongyang a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de sanciones unilaterales, mientras que sus diplomáticos siguen hablando esperanzadamente de volver a la mesa de negociaciones. Ante la pregunta, el escatólogo ministro Manuel Valdés, ¿qué países como China, Rusia y otras potencias nucleares
tienen la voluntad de cooperar para detener la carrera armamentista, dijo lo siguiente. En la medida que se genere el estado de inseguridad global, lo primero que hacen las potencias es asegurar sus intereses estratégicos, y eso se logra creándoles condiciones de poder condicionar los mecanismos de acción en la comunidad de poder internacional y mantener su cuota de control estratégico donde ellos tienen intereses creados. Por lo tanto, China y Rusia, China con los intereses económicos que tiene en el mundo y Rusia con sus intereses políticos, no me parece a mí, desde mi punto de vista, obviamente, que tengan el interés en que haya un refrenamiento del armamentismo a escala como se está desarrollando en estos días. Ahora, ¿cómo se puede explicar el hecho que el ser humano ante la carrera armamentista en paralelo hable de paz, pero quién es realmente que da la verdadera paz a juicio del pastor Luis Reyes? El hombre quiere paz, pero el hombre que está en el pecado no va a producir una paz permanente, porque hay varias clases de paz. Hay una paz que es momentánea, hay otra que es más amplia, una paz mediana, pero la paz que permanece, la paz verdadera, pues evidentemente la da Cristo. Entonces, si Cristo dijo ser la paz y el hombre no quiere a Cristo, el hombre rechaza a Cristo y se va por el humanismo, a través del humanismo, de su suficiencia personal para hacer una paz, dándole la espalda a Dios, no puede ser. En los últimos 5 años, la exportación de armas convencionales ha aumentado un 8.4%, según informa el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. La mayor parte de este mercado sigue perteneciendo a Estados Unidos y Rusia. Washington y Moscú venden más de la mitad del armamento mundial. El total de pedidos de ambos países corresponde al 33% y 23% respectivamente. El país que completa a este trío es China, cuya exportación de armas en 2012 aumentó de un 3.8% a un 6.2%. Los dos países que siguen son Francia con un 6% y Alemania con un 5.6%. En un reciente informe publicado, el periódico británico The Guardian señaló que las crecientes tensiones en las fronteras de los territorios palestinos ocupados por Israel con Siria y el Líbano en las últimas semanas podrían ser el preludio de una nueva guerra del régimen de Tel Aviv contra el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Conozcamos más de esto en el siguiente informe. Las tensiones entre Israel y sus vecinos del norte se han levantado una vez más, despertando temores de otra confrontación militar entre el grupo armado de Hezbollah, con sede en el Líbano, y el ejército israelí. Si bien la región fronteriza se ha mantenido inquieta desde la guerra de 2006 entre las dos partes y la discusión de otro conflicto se ha vuelto casi constante, una serie de desarrollos recientes han renovado tales preocupaciones. Ante esto, nos preguntamos si Israel y Hezbollah se dirigen a otra guerra, a lo que Daniel Juster, fundador y director de Tikkun International, responde lo siguiente. Creo que Israel y Hezbollah probablemente lucharán en otra guerra, y la razón es debido a Irán. Y es que Hezbollah es el apoderado de Irán, e Irán eventualmente intentará efectuar otra guerra cuando vea que no está ganando todo lo que quiere en el Medio Oriente. Probablemente porque Israel va a actuar para impedir una presencia iraní en la frontera. Cuando Israel actúe para prevenir eso, creo que es probable que Irán le dirá a Hezbollah que ataque a Israel. Algunas personas han llegado a pensar que tal vez está Arabia Saudita empujando a Israel a la guerra con Hezbollah e Irán. Sin embargo, para el también autor, esto no es así. No creo que Arabia Saudita esté presionando a Israel. Considero que Israel tiene motivos propios suficientes para hacer eso. Lo que uno puede observar con respecto a Israel y Arabia Saudita es que públicamente Arabia Saudita se opone a Israel debido al problema palestino, pero privadamente Arabia Saudita e Israel están cooperando en contra de Irán.
A Arabia Saudita le gustaría ver a Israel vencer a Hezbollah, pero Israel no necesita ninguna motivación por parte de Arabia Saudita para que esto se dé. ¿A quién Rusia apoyaría en la próxima guerra del Líbano? ¿Israel o Hezbollah? ¿Y cómo se relaciona esto con la profecía? En este sentido, el fundador y director de Tikkun International brinda su punto de vista. Algunas personas piensan que Rusia ha sido profetizada para secundar a los árabes en la guerra final y otras naciones del Oriente Medio que son musulmanas, incluyendo Irán y tal vez Pakistán. Pero el motivo para ese entendimiento es por las condiciones de Mesec y Tubal. Los estudiosos no están de acuerdo en que esto realmente se refiera a Rusia en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, de modo que es una pregunta abierta. Daniel Juster cierra indicando que cree que ahora mismo los intereses de Rusia son tener una fuerte presencia en el Mediterráneo y prefieren no tener que estar envueltos en una guerra en contra de Israel o apoyar a Israel en contra de los árabes. Además, Juster señala que hoy día Rusia desea estar en el medio de Netanyahu y los iraníes, pero añade que quién sabe qué podría suceder en el futuro. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar analizaremos la situación actual entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Kim Jong-un. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Mientras que unos 27 expertos en salud mental advierten en un nuevo libro que Donald Trump padece una condición mental que lo vuelve un peligro claro y presente para el país y el mundo. Para muchas personas, Kim Jong-un no deja de ser un líder muy polémico. Examinemos a continuación la pugna entre Estados Unidos y Corea del Norte y sus líderes que no para. De ser cierto, como algunos conjeturan, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usa la teoría del loco o Madman Theory en inglés con Corea del Norte, entonces la acusación de mentalmente desquiciado que le lanzó Kim Jong-un, el mandatario de ese país, quizás fue un logro para él. La idea de esta teoría básicamente consiste en mostrarse frente a los enemigos como alguien demasiado impredecible o dispuesto a ir al combate para disuadirlos de actuar contra los intereses propios. Las suposiciones de que Trump podría actuar de ese modo en política exterior surgieron desde antes de que asumiera la presidencia en enero. Es más, él mismo reivindicó la carta de la imprevisibilidad a lo largo de su campaña electoral, al responder: tenemos que ser impredecibles, cuando el año pasado el diario The Washington Post le preguntó cómo actuaría ante el expansionismo chino. El doctor Bruce Bechtold, profesor de Ciencias Políticas en Angelo State University en Texas, comparte su punto de vista sobre si Trump pudiera estar usando o no la teoría del loco con Corea del Norte. Well, first of all, I don't think that Trump is... Primero que todo, no creo que Trump está utilizando conscientemente la teoría del loco respecto a Corea del Norte. Como sabemos, el presidente Trump hace tweets de casi todo, por ejemplo, de política exterior, de política doméstica y jugadores de fútbol de la NFL. Él ha sido muy vocal con respecto al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y ha sido muy contencioso de las recientes pruebas de armas y de otras cosas que han hecho, incluyendo, por supuesto, las pruebas nucleares. El doctor Bechtold piensa que es importante mencionar que Corea del Norte no ha evadido ni siquiera una prueba de armas. El entrenamiento de su ejército militar no ha cesado y no ha cancelado nada basado en algún tuit que el presidente Trump haya publicado. En otras palabras, nada ha afectado la manera en la que Corea del Norte opera. No obstante, el profesor Bechtold destaca lo siguiente. Ahora, lo que pudiera haber afectado es que de alguna manera los norcoreanos pudieran estar temerosos de las acciones que los Estados Unidos pudieran tener, porque el presidente Trump y otras personas en el gobierno han hablado de un ataque nuclear preventivo.
Esto es algo a lo que los norcoreanos pudieran temerle, aunque sea improbable que ocurra. De acuerdo con el profesor de Ciencias Políticas, el propósito primario del régimen de Kim Jong-un siempre ha sido la supervivencia de su régimen, mientras que el secundario es la unificación o el dominio de la península coreana, aunque saben que eso no es realmente posible. Bechtold también explica que este régimen quiere enviarle un mensaje a los Estados Unidos. Considero que ellos quieren hacerle entender a los Estados Unidos que son lo suficientemente poderosos como para matar a millones de personas si así lo tendrían que hacer para que su régimen pueda sobrevivir. Por otro lado, cabe mencionar que muchos estudiosos y expertos se preguntan qué pudiera desencadenar otra guerra norcoreana, a lo que Bechtold brinda su punto de vista. Lo más probable que conduciría a eso sería un juicio erróneo. De los actos provocativos, las cosas podrían escalar a un punto en el que se pierda el control, donde lo próximo pudiera involucrar a misiones de ataques de aeronaves entre sí. A mi consideración, creo que un ataque nuclear preventivo de parte de los Estados Unidos hacia Corea del Norte probablemente no sería la mejor acción, porque el problema con eso es la mala interpretación de los norcoreanos. Los norcoreanos pueden malinterpretar este acto como que están empezando una guerra con ellos y luego ellos pueden atacar al sur y matar a miles de personas en tan solo pocos días. El profesor de Ciencias Políticas cierra brindando un panorama de qué pasaría en un enfrentamiento bélico entre las dos Coreas. Empezará con Corea del Norte lanzando fuertes balas de artillería a un sitio en Corea del Sur que solo está a 40 kilómetros de distancia y probablemente esto mataría a casi 200 ciudadanos en los primeros 2 días. De igual manera, involucrará ataques de operaciones de fuerzas especiales detrás de las líneas americanas y surcoreanas y también tendrá ataques de misiles hacia Corea del Sur y Japón. Así es como podrían visualizarse los 2 primeros días de guerra, como dije anteriormente, teniendo como víctimas a 200 personas y después, probablemente, 500,000 para la primera semana. Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas serán civiles y 10,000 de ellos probablemente serán estadounidenses. Lo que muchos americanos desconocen es que hay 130,000 ciudadanos americanos que viven en el sur, eso es bastante. En general, viven 200,000 americanos en Corea del Sur, de modo que si hay alguna guerra, las bajas serían terribles, pues no solamente afectarían a los surcoreanos, sino también a los americanos, japoneses, europeos, entre otros, y esto es una gran razón por la que estamos tratando de evitar una guerra. El Brexit es un enredo. Las contradicciones entre los intereses de la Europa del Norte y los de la del Sur siguen ahí, y el resultado del independentismo catalán en el ámbito exterior ha contribuido a dar vigor a la quinta brecha que resquebraja una Unión Europea en trance desintegrador. Veamos ahora cómo está el escenario político internacional. Existen muchas crisis en el mundo a todo nivel. En lo político tenemos el escenario de las dramáticas decisiones, como por ejemplo lo sucedido en Cataluña, España, donde busca ser independiente luego de ser parte de este país. Otro caso es el florecimiento del separatismo, el pensamiento independentista y cómo se acogen decisiones irresponsables por parte de líderes mundiales. ¿Qué relación existe entre esta situación y profecías bíblicas? El profesor de teología Louis DiCaro de Nyack College en Nueva York lo analiza. Profesor Louis DiCaro, estamos hablando de escenarios políticos caóticos, crisis de separatismo, decisiones desacertadas de líderes mundiales. ¿Qué tiene que ver este desorden, esta anarquía con las profecías bíblicas? Diría que es una pregunta que es obviamente muy apremiante para muchos cristianos. Soy un historiador, al igual que profesor de teología. Así que me gustaría empezar con algunas declaraciones de precaución, decir que los cristianos, a través de los tiempos, han vivido con todo tipo de continuo conflicto político y desafíos, y que es peligroso a veces asumir que el mundo está llegando a su final. Profesor DiCaro, pero este desorden, este caos en todos los aspectos podrían ser una señal que el mundo se va a terminar y que la venida de nuestro Señor está cerca. Es una promesa de las Escrituras.
La iglesia siempre ha tenido un sentido por lo que enseña la Escritura de que el mundo llegará a su final pronto, de que Jesús va a regresar. Esta es la promesa de la Escritura. Los cristianos creen esto. Al menos los cristianos bíblicos creen en la segunda venida. Entonces, por lo tanto, en cada generación, cuando hay crisis, cuando vemos tumulto político, cuando vemos líderes en corrupción, hay una tendencia a creer que está llegando el final al mundo. Y además, también nuestra lectura de la Escritura. Pero sí creo, desde un punto de vista de precaución, que tenemos que ser recordados que estas cosas han pasado muchas veces. Y que muchas veces lo que está siendo señalado son los cambios que ocurren en las culturas a través de la crisis, la caída de ciertos sistemas de poder. Y sabe, como dice en Daniel 4, Dios trabaja para derribar al orgulloso, exaltar al humilde. Así que yo diría que debemos de tener cuidado. No estoy diciendo que Jesús no va a volver otra vez. Y tampoco estoy diciendo de que no estemos viviendo posiblemente en los tiempos de la venida de Jesús. Pero es también muy posible que lo que estamos viviendo en el mundo sea simplemente una manifestación más de sistemas que están enfrentando dificultades, convulsionando el ascenso y caída de líderes, la búsqueda de poder, lo cual surge del estado caído. Y además, estamos viendo un cambio en el hecho de que el mundo occidental está enfrentando quizás señales de su caída, por cuanto pueblos históricos que habían sido oprimidos por influencias europeas y norteamericanas están recobrando fuerzas nuevamente. La caída del colonialismo que vimos en el siglo XX y hemos visto el ascenso del cristianismo en diferentes partes del mundo. También hemos visto el debilitamiento del cristianismo en Europa y Norteamérica. ¿Qué señala esto? ¿Está señalando el cumplimiento de profecía bíblica? Algunas personas lo creen así. ¿Que está llegando el final del mundo? Algunas personas así lo creen. Pero otros dirían que esto es la providencia de Dios, que Dios está trabajando a través de o en la historia para sacudir al mundo. Y quizá no sea tanto que estemos llegando al final, como puede ser que estemos pasando una página. Así que esto es lo que yo sugeriría en primer lugar. ¿Cuál es entonces la postura de la iglesia ante los tiempos que vivimos? Creo que es importante para nosotros reconocer que ahora mismo la iglesia debe de ser fuerte y que este es un tiempo en que se necesita liderazgo piadoso para afirmarnos a nosotros mismos. Y tenemos que estar arraigados en un sentido de la historia y de la teología y ser sabios y estar evaluando los tiempos en que vivimos. Jesús les habló a los fariseos acerca de conocer las señales de los tiempos y no quisiera solo leer eso en un sentido profético, sino de sabiduría en esta época. En todo tiempo de la historia de la humanidad han existido anarquía y desorden, no solo de orden político, sino social y espiritual. Existieron reyes que escandalizaron a su pueblo y ofendieron a Dios. Lo que sí es un argumento válido es que quizás los caos políticos, sociales y espirituales sigan hasta que Jesús regrese. Hasta entonces, el papel de la iglesia es actuar con sabiduría y tener en cuenta las señales de los tiempos. Al volver de la pausa, hablaremos sobre las profecías y el orden geopolítico mundial. Manténgase en sintonía. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. En los últimos años, el número de muertos ha aumentado considerablemente. Los enfrentamientos entre Israel y Hamás, ocurridos en el 2008, 2012 y 2014, han duplicado el número de muertos entre los palestinos. La explicación de esto reside en la estrategia de escudos humanos, adoptada por Hamás. La siguiente entrega nos deja al descubierto si Estados Unidos jugará o no un papel predominante en los eventos de los últimos tiempos. En la historia moderna, ningún país ha tenido tanto poder militar mundial como los Estados Unidos y, sin embargo, es un país con infinidad de virtudes en diferentes aspectos.
posee una serie de características que en confluencia lo hacen influyente. El país cuenta con un gran potencial creativo, productivo, económico, social, educativo, militar y tecnológico. Todo lo que ocurre hoy en la comunidad global, en la comunidad mundial, en la comunidad de poder, implica a las naciones que son protagonistas, incluyendo a los Estados Unidos. Lo cierto es que no existe la posibilidad de que haya un desmoronamiento de los Estados Unidos de manera inmediata o que desaparezca de la geopolítica mundial o que su cuota de poder llegue a menguar. El escatólogo ministro Manuel Valdés reconoce el liderazgo que por tiempo histórico ha tenido los Estados Unidos en todos los aspectos. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un liderazgo histórico. Estados Unidos tiene una capacidad militar, científica, política, cultural, económica. Hay que reconocer que las reservas de capitales de la mayoría de naciones de la Tierra están en dólares. El dólar es la garantía de todas las operaciones financieras globales. De modo que no es otra moneda. Mientras haya una emisión monetaria de Estados Unidos para generar cómo se mueve el universo económico, es imposible sacar a Estados Unidos de la cuota de poder. Estados Unidos posee la primera economía del mundo delante de China y está recién emergiendo de su peor recesión desde el año 1930 gracias a un plan de estímulo presupuestario y monetario de largo alcance. La economía se ha recuperado y el crecimiento se elevó a 2.6% del Producto Interno Bruto en el 2015. Pero a juicio del pastor Luis Reyes, lo económico juega un papel muy importante y por eso el poder de los Estados Unidos, principalmente en lo militar y tecnológico a nivel mundial. No creo que su caída sea mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, porque es el imperio más poderoso de la historia y es una inversión. Ahora para el 2018 tiene una inversión militar de 700 mil millones de dólares. Imagínate tú, ¿qué nación en la tierra puede hacer eso? Ninguna. Es decir, que el sustento de la fuerza militar y de la tecnología está en la economía de una nación determinada. Y sabemos que las naciones que tienen mejor tecnología son las que dominan a las otras. Los palestinos no aceptarán que Estados Unidos juegue ningún papel de ahora en adelante en el proceso de paz del Medio Oriente, según afirmará el presidente palestino Mahmoud Abbas, después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconociera Jerusalén como la capital israelí. Pero eso no va a quitar el protagonismo que juega los Estados Unidos en el Medio Oriente, como lo analiza el pastor Luis Reyes. Estados Unidos no siga teniendo su protagonismo en el Oriente Medio, porque ellos están en la década del 60, aquí en lo que se conoce como Omán, que es una de las naciones pequeñas que está camino al estrecho de Hormuz, ahí mismo, en el mismo estrecho de Hormuz. Y también acuérdate que Israel hace poco le autorizó el presidente Benjamín Netanyahu una base aérea a Estados Unidos en Israel por primera vez, porque Estados Unidos no tenía base en Israel. Y en el caso, por ejemplo, de Irak, con la invasión de Irak en el 2003, después Estados Unidos también, al derribar a Saddam Hussein, definitivamente se estableció y es un territorio que Estados Unidos pues lo tiene a su disposición, de eso no cabe duda. Amigos, el tiempo se nos ha acabado. Para concluir con el programa de hoy, esta serie especial, cabe destacar que el aumento en las guerras, la violencia y los asesinatos son un signo de los tiempos finales. Durante esta época, el espíritu de violencia correrá desenfrenado. Pero debemos recordar lo que Mateo capítulo 24 versículos 6 y 5 dice: mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Sin duda, los días realmente se están acortando, lo que lleva a preguntarse, ¿estamos listos espiritualmente? ¿Lo está nuestra familia, amigos y conocidos? Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amigos, esto es todo por hoy.
Los invitamos la próxima semana a sintonizar una nueva edición de Actualidad Semanal. Se despide de ustedes Héctor Cabrera y Karina Cooper. Gracias por su sintonía. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal.